nuevo, ¿ok? Y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Nos van a ayudar con las diapositivas? ¿Dónde están? Allá. Ya. Y corrieron para atrás, ¿no? Ok. ¿Sí escuchas bien allá todo? Sí. Ok. Pues un saludo para todos, ¿verdad? Ya somos viejos conocidos. Le voy a pedir algo. Póngase en pie, por favor, y ponga su Biblia. Levante su Biblia o su celular, el que no ha comprado Biblia. Ok. Y digámosle juntos al Señor: Papá, esta noche o esta tarde me gustaría escuchar tu voz, entenderte y conocerte más, ser desafiado y todos seamos desafiados. En el nombre de Jesús, Señor, establecemos tu paz en nuestro corazón y también en este lugar. En el nombre de Jesús, guíanos a toda verdad por tu Espíritu Santo. Y esta noche todos queremos salir edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tome asiento, por favor. ¿Cómo están? Bien. Ok, muy bien. 7:10, señorita. Bien, salud. Muy bien. Quiero mostrarle este verso. Jeremías capítulo 6, verso 10. Jeremías capítulo 6, verso 10. Vean lo que dice la Escritura. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Tengo una pregunta para usted: ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿En verdad la ama? Y si la ama, supongo que la medita. Precis. Sí. Porque el que la ama, la busca, la escudriña, investiga en ella, se sumerge en ella, ¿ok? Y como resultado de eso se encuentran cosas maravillosas y la palabra se convierte en un deleite. ¿En un qué? Deleite. En un deleite, la cosa más deleitosa que puede haber, ¿ok? Incomparable con cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. Es mucho más deleitosa la palabra de Dios. Le voy a llevar a Juan capítulo 3. 8 versos de Juan capítulo 3. Un pasaje sumamente conocido en el pueblo cristiano. Pero la Escritura también dice que el reino de los cielos, o en el reino de los cielos, podemos sacar cosas nuevas y cosas viejas. ¿Se acuerda de eso? Y aunque sea muy conocido,
Yo espero y oro porque hoy salgan cosas nuevas también para ustedes en ese pasaje, que pareciera que ya lo hemos visto muchas veces. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Muy bien, vamos a Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Fíjense bien, la escritura dice, vamos a leer todos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y 8 y último para esta ocasión. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos al verso 1 primero, ¿ok? Y la palabra, fíjese bien cómo dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Déjeme decirle algo. La palabra o nombre Nicodemo quiere decir victorioso entre su gente. Eso es lo que quiere decir. Viene de... En realidad Nicodemo es un nombre, pero es un nombre compuesto. Compuesto se refiere a que proviene de dos palabras. Una palabra es Nico, que viene del griego Nike. ¿Cuántos tienen o han usado alguna vez tenis Nike? Bueno, Nike quiere decir victoria en griego. Viene de el nombre de una diosa de la victoria. Por eso le pusieron así a la marca, porque se supone que todo atleta lo que busca que es la victoria, ¿verdad? Entonces, Nico viene de Nike, así como se ve en la marca Nike, ¿verdad? Pero ya traducido al español es Nico. Ahora, la otra parte o segunda parte del nombre es Demo. Y Demo, fíjese bien, quiere decir gente, ¿ok? Es como, seguramente alguna vez usted ha escuchado acerca de una ciencia, por ejemplo, que se llama demografía. La demografía es el estudio de la gente, el estudio de las poblaciones que hay sobre la Tierra, ¿ok? Por ejemplo, se habla de explosión demográfica. Explosión demográfica quiere decir qué tanto ha crecido la población o el número de gentes en algún lugar de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Nicodemo quiere decir victorioso entre su gente. Eso quiere decir. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Dice, había un hombre. ¿Cuántos? Uno. Entre muchos fariseos. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo dice? Un principal entre quienes? Entre los judíos. Escuche, habla tanto de fariseos como de judíos. Al final de cuentas, el fariseo también es judío de nacionalidad. Pero aquí en realidad este versículo está hablando de dos cosas por separado. Uno, que él era parte de un grupo religioso élite en Israel.
los fariseos, que gobernaban y dominaban al país religiosamente hablando. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Y por otro lado, también está hablando de los judíos, refiriéndose a la nación judía. Y dice que era principal entre los judíos. La palabra principal en este verso, en el griego, quiere decir primero. ¿Ok? Primero entre los judíos. Ahora, piensen algo. Hablando de nuestra sociedad, simplemente, alguien que es primero en una sociedad, ¿qué oficio piensa usted que tendría? ¿Qué dijiste? Un gobernador. ¿Y un gobernador qué es? ¿Qué oficio es? Alguien que gobierna. Sí, pero ¿qué oficio es? Si yo dijera médico, mecánico, es un servidor público, bueno, para de una vez acabar con esto. Es un político. ¿Es un qué? Político. ¿Ok? Déjame decirle algo. Nicodemo era uno de los miembros religiosos y políticos más importantes en Israel. Eso era Nicodemo. ¿Cómo lo podemos saber? Mire, váyase a Juan capítulo 7, verso 45. Luego brinque al 50. Dice así la escritura. Había ahí un grupo de hombres hablando acerca de Jesús. Y dice la escritura, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Observe, alguaciles. Un alguacil es una autoridad, pero no es una autoridad religiosa. Es una autoridad o un servidor público. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y dice, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos sí son autoridades religiosas. ¿Ok? Y luego dice, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Bueno, están refiriéndose a Jesús. Nos brincamos 5 versículos más para terminar pronto con este asunto, ¿verdad? Y dice el verso 50, les dijo Nicodemo. ¿Les dijo quién? Nicodemo. El que vino a él de noche, el cual era uno de qué. Ellos. Entonces escuche, ¿en qué círculo se movía Nicodemo? ¿Solamente en el círculo religioso? No. Se movía también en el círculo político. Y era uno de los principales políticos en Israel. ¿Cuántos me están entendiendo? En Israel la religión y la política estaban mezcladas, muy mezcladas. ¿Ok? Ahora, Nicodemo se movía entre medio de todos ellos. Ahora, regresemos a Juan capítulo 3, verso 1. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mire, si usted y yo somos estudiosos de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que en muchas historias de la Biblia no necesariamente se dan nombres. ¿O sí? Hay muchas historias de la Biblia en las que no se da un nombre, simplemente se menciona a una persona. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Pero en esta historia sí se menciona un nombre y se dice específicamente, se llamaba Nicodemo. ¿Ok? Ahora, si dice se llamaba Nicodemo, usted y yo vamos a ver algo. Este hombre, o a este hombre se refiere de esta manera, porque este hombre era un llamado. ¿Un qué? Llamado. Sí. Por eso dice se llamaba Nicodemo, porque en él había un llamado de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, escúcheme, vamos al verso 2. Dice el verso 2 de esta manera. Este vino a Jesús, ¿de qué? De noche. ¿Cuándo vino? De noche. Mire, muchísima gente ha pensado que Nicodemo vino a Jesús de noche porque tenía miedo de los fariseos. No, no era así, mi hermano. No era así. Nicodemo no tenía miedo de los fariseos. Nicodemo era uno de los principales políticos y religiosos en Israel.
Él no tenía miedo de nadie. ¿Ok? Mire, tan no tenía miedo que usted y yo vamos otra vez a 7:45 de Juan, pero ya no vamos a leer el 45, vamos a leer 46, 47, 48 y 49. ¿Ok? Y vea lo que dice. Los alguaciles respondieron. ¿Se acuerda que estaban alguaciles y sacerdotes ahí? Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso dijeron los alguaciles. Luego dicen los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? Es decir, los fariseos están diciéndole a los alguaciles, ustedes también ya fueron engañados por este hombre llamado Jesús. Ahora, verso siguiente, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esto muestra que él se movía entre gobernantes y fariseos. Ahora, siguiente verso dice, mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice? Maldita es. Un fariseo consideraba al que no sabía la ley maldito. ¿Ok? Ahora, vean 50. Ahí está Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué está haciendo Nicodemo en este momento? Mire, Nicodemo está defendiendo a Jesús. ¿Qué está haciendo? Está defendiendo a Jesús. Entonces, Nicodemo no era alguien que tenía miedo, ¿verdad?, de los fariseos y que por eso haya ido de noche. No. Observe algo, mis amados. En la primera vez que usted y yo leímos Juan 3, 1 y 2, se habla de que Nicodemo vino a Jesús ¿de cuándo? Ahora, vean el versículo 50, nos regresa a 7:50 de Juan. Les dijo Nicodemo, el que vino a él ¿de qué? De noche. En la Escritura, 3 veces se habla de Nicodemo. Y las 3 veces se habla de que él vino a Jesús de noche. Ya no se mencionan las otras cosas de él, pero sí se menciona una que se repite las 3 veces, que él vino a Jesús de Juan 19:39. Vean lo que dice la Escritura. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. ¿Qué está pasando aquí? Nicodemo va y quiere que le entreguen el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Va y pide junto con José de Arimatea que le entreguen el cuerpo de Jesús. ¿Tenía Nicodemo miedo de los fariseos? Oiga, mi amado, si todo el pueblo estaba en turba contra Jesús y aún le habían matado y todavía él va y pide el cuerpo, mire, si él tuviera miedo, iba y pedía el cuerpo. Era lo último que él hubiera hecho. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si ya lo mataron a Jesús, ¿usted cree va a ir por el muerto? Va a decir, este también andaba con él. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Pues no era por miedo, ¿ok? Era porque era uno de ellos, refiriéndose a uno de los discípulos. Nicodemo llegó a convertirse en un discípulo de Jesús, tanto que al morir fue por su cuerpo. Pero lo interesante también de esto, fíjese bien, es que cada vez que en la Escritura se habla de Nicodemo, se dice que él fue a visitar a Jesús de noche. ¿Ok? Y ese es el punto importante. ¿Por qué dice de noche? Génesis capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura de esta manera. Génesis 1, 5. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Entonces saca su conclusión. ¿Por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Estaba en tinieblas. Porque estaba en tinieblas. Por eso. Y si estaba en tinieblas, quiere decir que no había luz en él. ¿Cuántos están ahí? Ahora, usted y yo sabemos qué es la luz. ¿Sí saben, verdad? ¿Qué es la luz? La enseñanza.
¿Qué es la luz? A ver, ¿qué dice Proverbios 6:23? Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? ¿Qué es la enseñanza? Otra vez, iglesia, ¿qué es la enseñanza? Segunda vez, ¿qué es la enseñanza? Otra vez, ¿qué es la enseñanza? Es que no quiero que la próxima vez no me conteste, quiero que me conteste. La enseñanza es ¿qué? Luz. ¿Ok? Entonces, Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿sabe por qué? Porque no tenía enseñanza. Pero había de él un llamamiento de parte de Dios. Y él lo sentía. ¿Y él lo qué? Sí, vamos de nuevo a Juan 3, verso 2. Dice Juan capítulo 3, verso 2, así. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Entonces, ¿por qué cree que vino? Porque no tenía enseñanza, sentía que le faltaba algo. ¿Lo estamos comprendiendo? Por eso mismo le dice, Rabí, maestro. Si tú te estás presentando con una persona que reconoces como maestro, es porque quieres que él te enseñe. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Ok? Y luego dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Uy, en esa expresión hay tanto que decir, aunque parezca que no. Número 1, dice, sabemos. ¿Cómo dice? A ver, ¿cuántos están viniendo delante de Jesús? Uno. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué dice sabemos? ¿Quién viene con él o qué? Mire, ¿sabe por qué dice sabemos? Le voy a explicar un testimonio. Hace algunos años llegó a la congregación un muchacho que me tocó conocerlo como unos 2 años después, ya de manera personal, y fuimos a comer y se presentó conmigo y comenzó a abrir su corazón. Yo sabía que él era soldado, era lo único que sabía. Se congregaba ahí, siempre estaba ahí. Yo lo único que sabía de él que era soldado, iba a las células, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero cuando ya se presentó conmigo me dijo, pastor, ¿quieres saber cómo yo llegué a la congregación? Y le dije, claro, quiero saber cómo. Me dijo, mire, yo soy soldado. Eso ya lo sé, le dije. Pero déjeme decirle esto, me dijo. A mí el gobierno me mandó a investigar qué enseñan, qué hacen en esta congregación. Yo soy parte del ejército, una ala que se dedica a investigar al pueblo, especialmente donde hay reuniones numerosas. Y yo vine a esta congregación a investigar qué enseña usted y qué hacen en esta congregación. Pero ¿saben qué pasó? La palabra lo cautivó y llegó a Cristo. ¿Sabe por qué Nicodemo está diciendo sabemos? Porque los fariseos investigaban todo lo que hacía Jesús. Si ellos tienen el gobierno religioso y político, ¿ok? Sabemos que Roma era el imperio y el emperador, pero al final de cuentas, mire, Roma y ellos eran la misma cosa, ¿ok? Siempre Roma, si usted se fija en la escritura, quiere agradar al pueblo judío y toman decisiones para agradar al pueblo judío, ¿cierto o no cierto? ¿Ok? Entonces eran la misma cosa. Ahora, el asunto está en que los fariseos investigaban a Jesús. Querían saber quién es aquel que, haciendo tantas señales, como dice ahí, ¿verdad?, atraía multitudes. Y el asunto está en que las multitudes iban tras él y ya no tras ellos. Entonces, ¿me están comprendiendo? Con mucha más razón lo estaban investigando. Ahora dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto quiere decir, fíjese bien, que ellos en la investigación, o más bien que Nicodemo en la investigación, también quedó cautivado por algo que sucedía en Jesús. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Sí lo está comprendiendo?
Y luego dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, esta expresión también es muy tremenda, muy poderosa. ¿Por qué? Fíjese bien, ¿él era parte de uno de los fariseos? ¿Sí o no? Sí. Bien, váyanse a Juan 7:49. Juan 7:49. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice? Maldita es. Entonces, quiere decir que un fariseo sí sabe la ley. ¿Ok? Y al mismo tiempo, al que no sabe la ley, ¿cómo lo considera? Maldito. Muy bien. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Le estoy hablando de una porción de la ley. ¿Ok? Y ve lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. ¿Cómo dice la ley? Veanlo, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dice la ley que son Dios? ¿Cuántos? Mire, déjeme mostrarle Romanos 7:1. Romanos 7:1. ¿Está bien, no? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley ¿qué hace? Entonces la ley tiene un poder. ¿Qué hace la ley con el hombre? Se enseñorea del hombre. Ahora, si la ley se enseñorea del hombre, esto significa que en todo caso Jesús ya no puede ser Señor en nuestras vidas. Y que la ley puede hacer que una persona, fíjese bien, convierta a la ley en su Señor. ¿En su qué? Señor. En su Señor. Por lo tanto, si llega Jesús y nos da algún tipo de enseñanza, donde en esta enseñanza Él venga a ser Señor, hay un qué? Choque. ¿Por qué cree que chocaban fariseos con Jesús? Estaba gobernando. Porque la ley los gobernaba. Porque la ley era su Señor realmente. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ese es el asunto. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. ¿Hay algún abogado aquí? Señor abogado, señores abogados, familia de abogados, fila de abogados. Mire, el abogado vive de acuerdo a lo que dice la ley, ¿sí o no? Ejerce, ejecuta todo de acuerdo a lo que dice la ley. Si la ley lo escribe, así es, y él no se va a mover de ahí. ¿Te va a defender o te va a acusar de acuerdo a lo que diga la ley? ¿Sí o no? Si la ley lo omite, entonces porque la ley lo omite, él encuentra un recoveco de cómo defenderte o acusarte. Tan solo porque alguien no lo ideó o no lo pensó y no lo plasmó escrito. ¿Cuántos me están escuchando? A ver, ¿cuántos me están escuchando? ¿Ok? Entonces, fíjese bien, de alguna manera, en lo natural, acá en lo terrenal, para el abogado, la ley es como el Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Es la que tiene la autoridad. ¿Sí o no? Todos somos manejados por la ley. Déjeme decirle que los primeros días que su servidor llegó a Los Mochis, ¿ok? Era la primera semana que su servidor había llegado a Los Mochis. Y su servidor vivió aquí en Guadalajara. ¿Ok? Varios años. Cuando yo llegué a Los Mochis, andaba por las calles de Los Mochis y andaba medio acelerado. Acelerado en el sentido de que acá se manejaba hasta 60, 80, ¿verdad? A veces. Y llegué a Los Mochis y todo el mundo andaba bien despacito. De hecho, así manejamos allá.
bien despacito. Entonces a mí se me hacía así como que eterno todo, pues, ¿sí me explico? Yo quería manejar más recio, y no se me quitaba la inercia que yo traía de Guadalajara. Era la primera semana de estar en Los Mochis. Entonces, en esa primera semana me detiene un tránsito. Y el tránsito me dice, a ver, parece ahí. Yo me paré. Y yo dije, ¿qué hice? La de siempre, ¿verdad? Y entonces, él me dice, usted va mucho más arriba del límite de velocidad. Yo, ¿qué? Dice, sí, aquí en la ciudad se maneja 40 kilómetros por hora máximo. Así me dijo. Le dije, ¿a poco me rebasé? Sí, va mucho más arriba de 40 kilómetros por hora. Le dije, pero yo no he visto ningún anuncio, ninguna señal que diga que a 40. Y es que en toda la calle esa donde yo iba, no había ningún anuncio, era la verdad. Yo me había fijado, no decía nada, no había ningún anuncio. Le dije, y él me dijo, ¿y quién le dijo a usted que si no hay un anuncio, la ley no se aplica sobre usted? Ahí se me dejó patinando. Me dijo, ¿conoce el reglamento de tránsito de Los Mochis? No, le dije. En Guadalajara se maneja más recio. Y dije, allá es Guadalajara, ellos tienen su propio reglamento. Nosotros tenemos el nuestro, me dijo. ¿Y dónde está el reglamento? Le dije. Y me sacó el reglamento de la bolsa. ¿Y en qué artículo viene? Y lo encontró y me lo leyó. Lo leyó todo. Dije, ¿yo puedo creer que usted ya no va a saber el reglamento? ¿Quién se lo sabe aquí? Me dijo, si no se lo saben, no es mi problema, me dijo. Todo el que tiene un automóvil y maneja un coche debería saber el reglamento de tránsito del lugar donde lo está manejando. Porque si comete algo que está fuera del reglamento, nosotros tenemos la autoridad para multarlo. ¿Cómo ve? La ley se convierte en autoridad, en Señor. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, el asunto es, fíjese bien, que la ley dice en Deuteronomio 6:4 que Dios es ¿cuánto? Uno. ¿Sabe qué pensaban los fariseos? Dios es uno. Ahora viene Jesús y dice, fíjese bien, Juan 5:18. Juan 5:18. Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Y si Él se hace igual a Dios, entonces ¿cuántos son Dios? Ya son dos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué cree que los fariseos se levantaron contra Él? Para ellos, ¿cuántos eran Dios? Uno. ¿Lo está entendiendo? Mire, la ley puede llegar a velarnos completamente nuestra mente a un punto donde si algo no lo dice la letra, nosotros nunca lo vamos a entender. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. Por eso Jesús llegaba con esta enseñanza y les decía, yo soy el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. A matarlo. Y ellos creían que estaban haciendo bien. ¿Me está comprendiendo? Ahora, volvemos a Juan 3:2. Juan 3:2. Y dice la Escritura, sabemos que has venido de Dios como ¿qué? Entonces quiere decir que Nicodemo admitía que algo de Dios había en Jesús, que reconocía que algo había de Dios en él. Y todavía dice, como maestro. Es decir, él está admitiendo que Jesús tiene algo que enseñar. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, por favor, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, y otra vez, si no está Dios con él. ¿Cuál es la creencia de los fariseos?
En todo caso, fíjese bien, quiero que me escuche muy bien. Todo aquel que tiene a la ley como Señor y que no admite más de lo que está escrito, ¿qué es lo que le puede asombrar? Lo que no está escrito. Si tú tienes a la ley como Señor y tú crees exactamente como dice la letra, ¿qué es lo único que te puede asombrar si todo lo que está en la letra es en lo único que crees? Escúchame, las señales, los milagros, los prodigios, ese es lo único que después de la letra lo puede asombrar. ¿Cuánto me está comprendiendo? O sea, si para ti hay una rigidez en cuanto a la letra y tú solamente crees en lo que dice la letra, entonces lo único que queda para esa persona, para asombrarlo, para maravillarlo, es que Dios haga algo puro. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Por qué cree que los judíos siempre andaban pidiendo milagros? Señales. ¿Cuántos saben? Salmo 103, verso 6. Salmo 103, verso 6. Espérame. ¿7? Ese es. 103, verso 7. Dice, sus caminos, ¿qué dice? Notificó ¿a quién? ¿Y a los hijos de Israel? Entonces, ¿qué buscaban los hijos de Israel? Las obras de Dios. ¿Buscaban su palabra? Pregunto, ¿buscaban su palabra? Buscaban las obras. Es decir, Señor, a nosotros ábrenos el mar rojo. Señor, a nosotros mándanos codornices del cielo. ¿Estamos comprendiendo? Esas cosas son las que maravillaban al pueblo de Israel. Pero su palabra, mire, escúcheme, cuando alguien está en la letra, ¿sabe qué sucede? 2 Corintios 3:6. Dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Pero el Espíritu, ¿ya se fijó? ¿Qué hace la letra? Mira, si a ti te están contando 1, 2, 3, 5, 10 veces que David mató a Goliat, que agarró 5 piedritas, ¿verdad? Y las puso en su bolsillo, pero que de esas 5 agarró una, y que con una le dio en la cabeza a Goliat en la pura frente. Te lo cuentan una vez y tú te maravillas, ¡wow! Porque no lo habías leído, porque nunca lo habías observado, etc. Te lo cuentan 2 veces y dices, ok, yo lo había escuchado. 3 veces, 5 veces, 10 veces. Tú dices, ya chole con ese mensaje. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sabe qué hace la letra? Finalmente mata, aburre. ¿Cuántos me están comprendiendo? Cuando alguien no pasa de la letra, llega un momento donde su vida espiritual va hacia abajo. Al principio tú puedes estar así, ¡wow! La palabra de Dios, y comienzas a leer y capítulos y capítulos y te la estás comiendo y comiendo y comiendo. Es que nunca la habías visto, es que nunca la habías leído. ¿Estamos comprendiendo? Pero cuando ya una persona te habla de la misma historia 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, entonces, ¿cómo va tu vida espiritual? De hecho, quiero decirle algo. Después de aquella multa de tránsito, su servidor y yo atendimos a una iglesia en Los Mochis. Cuando llegamos, yo le decía al Señor, Señor, ¿en qué iglesia quieres que nos quedemos, Jael y yo? Con nuestros 3 hijos. Y entonces el Señor nos llevó a una iglesia. Y en la primera iglesia que pisamos en Los Mochis, en un día domingo,
Ahí Dios me dijo, aquí quiero que sirvas. Así es que yo ya no visité ninguna más, nunca, nunca. Y me quedé, o nos quedamos en esa congregación, y ahí comenzamos a servirle a Dios. Luego el pastor, a través de un tiempo, me dijo, oiga, Joás, ¿podría ayudarnos con los jóvenes? Yo dije, está bien, yo le ayudo. Oiga, Joás, ¿podría ayudarnos con los adultos? Yo dije, está bien, a darles enseñanza, clases. Yo dije, está bien, yo le ayudo. Y luego después, oiga, Joás, ¿puede ayudarnos a hacer otras tareas? Yo le decía siempre que sí, yo quería ayudar. Ustedes saben que Jael y yo provenimos ambos de padres pastores. Nuestra vida es servirle a Dios. ¿Ok? No sabemos otra cosa, bueno, sí sé otras cosas. ¿Sí? Pero mucha gente dice, no sabemos otra cosa. Pero sí sé otras cosas, pero eso es parte esencial de nuestra vida. Escúcheme, ¿sabe qué pasó? Al cabo de un tiempo llegó un punto donde en esa iglesia había servicios en la mañana del domingo y también en la noche. Y él me dijo, Joás, ¿no quieres predicar los domingos en la mañana? Yo dije, está bien, yo le ayudo. Pero lo que se me hizo raro es que el domingo de la mañana es cuando va más gente a la congregación. Y él me entregó ese servicio. Y él me dijo, yo voy a predicar en las noches. Pues usted sabe, está bien, yo le ayudo. No estamos comprendiendo. Ahora, también quiero añadir a esto lo siguiente. ¿Cuántos saben que aquellos que nos comprometemos a servirle a Dios somos generalmente y casi siempre los que más crecemos? ¿Sabe cuál es la razón? Usted tiene que estudiar para poder enseñar. Por eso es bueno que usted se comprometa a servir. Porque usted va a tener que estudiar para poder enseñar. Resultado, ¿quién va a aprender más? ¿El que recibe o el que enseña? El que enseña. ¿Estamos comprendiendo? Para entregarles este mensaje, tuve varias semanas que meditar en todo el capítulo 3 de Juan. Fácil fueron como 2 meses para poder obtener algunas enseñanzas, sacar enseñanzas de ahí. Entonces, ¿quién aprendió más? Nosotros somos los que aprendemos más. ¿No estamos entendiendo? Ahora, eso quiere decir que yo estaba aprendiendo y buscando aprender porque cada semana yo tenía un compromiso con la gente. ¿Ok? Ahora, escúcheme. Un día le digo al Señor, Señor, he aprendido muchas cosas. Pero al mismo tiempo le decía, Señor, esto es todo lo que tienes. Esto que he aprendido es todo lo que es tu palabra. Y le decía, sí, créamelo. ¿A poco eso es todo? Le decía. Algo en mi espíritu me decía, hay más. Hay más. Pero yo no sabía ni qué era, ni cómo, ni cuándo encontrarlo, ni nada. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Pero mi espíritu sí estaba anhelando más, deseando más. ¿Me está comprendiendo? Bueno, quiero decirle que de tantas veces que le dije al Señor, Señor, ¿esto es todo? Llegó el tiempo donde el Señor comenzó a mover las cosas para que su servidor, mi familia, nuestra congregación, comenzáramos a buscar a fondo la palabra de Dios y comenzar a encontrarnos muchas cosas más que antes nunca hubiéramos entendido. ¿Cómo estamos entendiendo? Eso ahora se ha convertido en un deleite. ¿En un qué? Deleite. La letra no te puede deleitar primero. Su deleite va a ser muy escaso y muy temporal. Finalmente, dice la Escritura, te va a matar. ¿Te va a qué? Matar. Ahora, si ahí dice, mas el Espíritu vivifica, quiere decir, escúchame bien,
que en toda etapa de un cristiano, ¿verdad?, hay una parte que se llama ley, que es por donde usted y yo empezamos un día. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero luego tiene que venir otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? La del Espíritu. ¿Esa qué hace? Vivifica. Vivifica. Cada vez da más vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿El resultado sabe cuál es? Escúcheme. Que esa vida abundante que Jesús dijo que había aquí adentro de nosotros nunca se acaba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos de agua viva. Pero esa etapa no la da la ley, la da el Espíritu. ¿La da qué? El Espíritu. Ahora, para este momento, a ver, todo el mundo diga, para este momento, voy a terminar con esta parte, con estos dos versículos. No le estoy diciendo que ya terminó el mensaje, nomás le estoy diciendo que para esta parte. ¿Ok? Porque el otro día estaba en una congregación y dije, con esto voy a terminar, y ¡pum!, salieron disparados una familia entera. ¿Ok? Fíjese bien, ¿qué dice Romanos capítulo 7, versos 5 y 6? Parece que estaba esperando que dijeran, ya va a terminar. Esos son los que no aman la palabra. ¿Ok? Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué pasa cuando estamos en la ley? Hay pasiones que, ¿sabe por qué mata? Porque las pasiones pecaminosas ahí siguen. La ley solamente, dice la Escritura, es para que usted y yo conozcamos el pecado, pero no es para que conozcamos a Dios. Dice que es para que conozcamos ¿qué? Pecado. Una cosa es conocer el pecado, otra cosa es conocer a Dios. ¿No estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Muerte. Ya ve que la letra mata, la ley mata. Ahora vayamos al verso 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley, ¿sí? Por haber muerto para aquella en que estábamos ¿qué? Sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de ¿qué? Entonces escúcheme, hay dos regímenes aquí. Uno es la ley con su letra y otro es el Espíritu, que trae vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Pero lo está entendiendo? El asunto está en que como congregaciones necesitamos entender que no podemos quedarnos todo el tiempo en la letra o en la ley, sino que tenemos que dar el paso siguiente. Y llega un tiempo, fíjese bien, donde el Señor nos lleva a dar el paso siguiente. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, escúchame. Vámonos de regreso a Juan 3:2. Juan 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas ¿qué? Señales. Que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que tenía maravillado a Nicodemo? Las señales. Porque de que conocía la ley, mire, la conocía toda. Pero algo tenía maravillado a Nicodemo. ¿Qué cosa? Las señales. Ya le decía, para alguien que tiene a la ley como Señor, lo único que lo puede asombrar de Dios después de aquella letra es su poder, las señales. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ¿por qué cree que la Escritura dice en 1 Corintios 1:24 así? Perdón, 1:22 primero. 1:22. Vean lo que dice la Escritura. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Qué está pidiendo Nicodemo? ¿De qué está hablando Nicodemo?
Sin embargo, luego dice, y los griegos buscan ¿qué? Ándale. Mire, los judíos se la pasaban pidiendo señales. Y los griegos, dice, buscan ¿qué? Sabiduría. Si había un pueblo en aquel tiempo, que buscaba la sabiduría, ¿sabe quién era? Los griegos. ¿Los quiénes? Sí, ellos son, ¿verdad? O entre ellos están todos aquellos grandes filósofos y pensadores que hasta la fecha muchos leen. Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles y un montón. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ok? Los griegos desarrollaron la sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, dice la Escritura. Ellos la desarrollaron. ¿Ok? Por eso es que aquí dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Un día Pablo andaba allá en Atenas, ¿verdad? Tratando de llevar la sabiduría de Dios a los atenienses. Y dice la Escritura que vio tantos y tantos templos adorando a dioses diferentes, hasta que llegó inclusive a uno que decía, al Dios no conocido. Y comenzó a disertar acerca de ese Dios no conocido. Eso quiere decir que los griegos tenían hasta un Dios para sus propios errores. Por si se equivocaron, también tienen un Dios no conocido. ¿Cuántos me están entendiendo? A final de cuentas nunca se equivocaban, pues, porque conocían a todos los dioses y aún al no conocido. ¿Ok? También lo tenían identificado, pues, pero no lo conocían. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, fíjense bien, vámonos al verso 24, 1 Corintios 1:24, vean lo que dice la Escritura. A ver, vamos a leer todos juntos este. 1, 2, 3. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, en el verso 22 está hablando de que los judíos piden y los griegos buscan sabiduría. Ahora, en un solo verso, Pablo, ¿verdad?, junta a los dos y dice, más para los llamados, 24, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, déjeme decirle, ¿por qué cree que dice Cristo es poder de Dios tanto para judíos como para griegos? Porque si hay algo que hace señales, ¿qué es? El poder de Dios. Pero luego dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, escuche, el que oiga, entienda. El Señor vino a su vida un día, muy probablemente por causa de una señal. Es decir, un día oímos que alguien dejó de tomar porque fue a la iglesia. Otro día oímos que alguien dejó de andar de mujeriego porque fue a la iglesia. Para eso que fue para nosotros. Señal. Una señal hecha por su poder. ¿Cuántos me están comprendiendo? Otro día oímos que alguien dejó las drogas porque fue a la iglesia. Otro día oímos porque alguien, ¿verdad?, sanó porque fue a la iglesia y oraron por él y todo eso, y hubo un milagro. Eso quiere decir que el poder de Dios hace las señales. Pero escúcheme, la Biblia dice que Cristo no solamente es poder, sino también que ahí está la otra etapa que nos hace falta recorrer. Eso quiere decir, fíjese bien, que usted y yo un día llegamos al Señor por una señal o por muchas señales. Pero mis amados, a ver, por favor, quiero que pongan mucha atención. La vida cristiana no consiste solamente en señales del poder de Dios. Eso nos trajo al principio. Pero una vez que caminamos en la ley, escúchenme,
sigue dar un brinco a la sabiduría de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque esto no es solamente cuestión de señales. ¿Lo están entendiendo? Esto también es cuestión y más de sabiduría. Ahora el Señor quiere que usted y yo entremos al camino de la sabiduría, a buscar la sabiduría. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si lo está comprendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey. Ahora, vea de nuevo al verso. Dice, más para los que Llamados. más para los que ¿qué era Nicodemo? Llamados. Era un llamado. Por eso dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora, por favor, Juan 3:3. Juan 3:3. Dice la Escritura ahora. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se fija cómo Nicodemo estaba viendo todo a la letra? O sea, tal como se lo decía. Luego, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le hice leer 4 versículos para hacerle una pregunta. Nicodemo está hablando con Jesús de señales en el verso 2, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuándo Jesús vuelve a hablar de señales a Nicodemo? Y viene otra pregunta, ¿por qué? ¿Se fija que Jesús no era siguerrollos? No. Eso no importa, no era cigarrillo. Nicodemo sacó el tema de las señales, Jesús inmediatamente le cambió el tema. Y le dijo, mira Nicodemo, como quien dice, tú eres un llamado. Tú ya no estás para seguir viviendo bajo señales. ¿Por qué cree que lo paramos aquí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. ¿A dónde lo estaba llamando Jesús? Al Espíritu. Ahí lo estaba llamando. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Lo estaba empujando, lo estaba forzando. Miren, mi amado, era la primera vez que se lo veía. La primera vez que se lo encontraba, pero Jesús sabía que en él, porque Jesús lo sabía todo, había un ¿qué? Llamado. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Yo le quiero decir a usted, esta iglesia es una iglesia llamada. Amén. Y es una iglesia que necesita dar un paso. Porque aunque muchas veces quizás ustedes se vieron pequeñitos y chiquitos, eso a Dios no le importa. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué dice Mateo 22:14? Porque muchos son ¿qué? ¿Y qué más? Mire, Dios tiene sabiduría para los llamados. Pero escúchame, los llamados un día no solamente se tienen que quedar con un llamamiento, sino que tienen que entender que de ser llamados tienen que pasar todavía a ser ¿qué? Escogidos. ¿Cuántos están comprendiendo?
Pero tiene que venir la enseñanza para llevarnos a través de toda esa transición y de todo ese proceso. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? La escritura es una escritura, fíjese bien, hecha para el pueblo escogido de Dios. Especialmente. Por supuesto que habla de todos los demás, pero el mensaje central de la escritura es para los escogidos. Y la escritura dice, muchos son los llamados, ¿qué dice? Pocos los escogidos. Un día el Señor les va a llevar a un punto como este. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice la escritura, vestíos como escogidos de Dios. Dice, ¿vestidos como llamados? ¿Vestidos como? Como escogidos. Mire, cuando hay un llamado, cuando hay una persona que entiende un llamado, va hacia el llamado, hacia la sabiduría. ¿Ok? Pero ya la sabiduría le va a enseñar que debe vivir una vida no solo de llamado, sino debe pasar a una vida de escogido. ¿Por qué creen que dice vestíos? ¿Quién se tiene que vestir? Usted lo ha dicho. Nosotros. El Señor nos dice, vístanse. Pero ya depende de nosotros si nos vestimos o no nos vestimos. ¿Lo estamos comprendiendo? Pero para vestirnos de escogidos, mi amado, primero debemos haber pasado por el llamado. ¿Por el qué? Efectivamente. ¿Lo está comprendiendo? Entonces el Señor quiere y nos está llevando hacia adelante siempre, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Eso es lo maravilloso, interesante, precioso de la carrera cristiana. Claro, para el que lo entiende. ¿Para el que lo qué? Porque si estás en la letra te mata. Pero el Espíritu te vivifica. Lo estamos comprendiendo. El Espíritu te quiere llevar a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas, dice, para los que le aman. ¿Cómo empezamos esta plática de hoy? No aman mi palabra, dice. No dice no me aman a mí. ¿Qué es lo que no aman? Mire, el asunto no es tanto que no lo amemos a Él. Hay unos que lo podemos amar a Él más mucho, más poco. Bien poco o bien mucho, como dicen aquí. No se me ha olvidado, ¿Ok? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? No es el asunto Él. Todo el mundo casi en la calle dice que es cristiano, cree en Jesús, cree que fue a la cruz, cree que murió por ellos. ¿Cierto o no cierto? Sí. Entonces el asunto no es Él. Vea cuál es el asunto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Y luego vamos al 9. Dice, vamos a leer desde el 7, por favor. Para vosotros, diga, nosotros. Ok. Los que creemos, Él es qué. Pero para los que no creen, esos no vinieron. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué cosa? La cabeza del ángulo. Siguiente verso. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en dónde? Entonces Él no es el tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo? Exactamente. Es la palabra. Hay muchos que están tropezando. Muchos no están entendiendo. Tienen años y años en la misma situación y no están entendiendo que hay que seguir hacia adelante. Que hay una etapa que se llama el Espíritu. ¿No estamos entendiendo? El Espíritu vivifica.
te llena de vida, amigo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Ok? No sé si sus pastores les habrán dicho o no. Yo quiero decirles, y no para pararnos el cuello. El año pasado el Señor, después de estar buscando 5 años la Escritura, más profundamente, más profundamente, más profundamente, llegó a agosto del año 2018 y el Señor me dio una palabra en julio y me dijo: Joás, quiero decirte que el mes próximo te voy a dar muchas sorpresas. Y en el mes de agosto comenzaron a venir las sorpresas. Y ya mero terminaba el mes y yo no estaba buscando las sorpresas, simplemente llegaban, me emocionaban, por supuesto, pero yo no estaba diciendo: ¿y cuántas más, Señor? ¿Y cuántas más? Ahí viene otra, y viene otra. Y de repente, más o menos últimos días de agosto, el Señor me dice: Joás, te voy a entregar una obra en la India. Quiero que tu congregación y tu ministerio se encarguen de la India. En febrero de este año fuimos a la India por primera vez. Y hay una congregación creciente ya allá. Ahorita tiene como 100 personas. ¿Ok? Y Dios está comenzando a hacer cosas tremendas. ¿Cuándo me imaginaba yo que un día iba a estar predicando en inglés a los hindús? Nunca, no. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero tú y yo necesitamos amar su palabra. Su palabra. Porque Él no es el problema es ¿qué cosa? La palabra. Fíjese cómo Él dice: no aman mi palabra. Y luego dice: el tropiezo es la palabra. ¿Ya se fijó? Todas las congregaciones e iglesias cristianas creemos en el mismo Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Unos dicen que el Espíritu no es así, otros dicen que sí es así, otros dicen que Jesús es así, que otros dicen... Ese no es el problema. El problema es cómo entendemos la palabra, ¿cierto o no cierto? Ese es el problema. Unos dicen entenderla de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera, y ahí están todas las divisiones y todas las congregaciones del mundo. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Desde lo que sí falda, desde los que sí camisa de manga larga, desde los que sí las mujeres acá, los hombres allá, desde los que sí así, desde los que no asá, desde, bueno, tantas divisiones. ¿Por qué? Porque no se entiende la palabra. Cuando Él tiene una sola voz. ¿Una sola qué? Voz. ¿Cuántas voces tiene Dios? Una. ¿Y usted cree que esa voz nos va a llevar a diversificarnos, a dividirnos y a separarnos a todos? A ver qué dice Juan 17, 21. Dice: para que todos sean ¿cuánto? Eso no es lo que estamos viendo. ¿No están comprendiendo? Eso no es lo que se está viendo. Dice: como tuvo Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Que ellos también sean ¿qué? Uno en nosotros. Pero le hago una pregunta: ¿por quién está orando Jesús en este momento? Está orando por los discípulos, mis amados. ¿Por quién está orando? Por los discípulos. No está orando por toda la humanidad. Está orando por todos los que son discípulos. Entonces, ¿qué es lo que unifica en torno a una sola voz? El ser ¿qué? Discípulos. El desarrollar ¿qué? Discípulos. El ir a hacer ¿qué? Porque creo que Jesús dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos.
¿Está comprendiendo? Porque el discípulo, o los verdaderos discípulos, ¿sabes cuántos van a ser? Uno. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, si lo están entendiendo, den un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y esto porque el discípulo es ejercitado y entrenado a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Entonces eso los lleva a ser uno. Por supuesto que el que no es ejercitado y enseñado, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios, ese no puede ser uno. ¿No estamos entendiendo? Pero cuando ya alguien escucha la voz de Dios, ¿cuántos son? Uno. La voz de Dios siempre va a unificar. ¿Qué es lo que va a hacer? Unificar. Muy bien. Estábamos en 1 Corintios 1:24. Nos vamos al 25. ¿Qué dice el 25? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, porque lo insensato de Dios es más que sabio que los hombres. Mire, el hombre tiene una sabiduría. La Escritura dice en Santiago 3:13 al 15 que hay una sabiduría que desciende de lo alto y una sabiduría animal, terrenal y diabólica. No hay más que dos. ¿Cuántas hay? Dos. Ahora dice ahí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Está hablando de una sabiduría de los hombres, pero también está hablando de la otra, la sabiduría de Dios. ¿Ok? Dice, porque lo insensato de Dios, ahí está haciendo una alusión a la sabiduría de Dios, pero en la forma de insensatez. ¿En la forma de qué? Insensatez. Ahora, ¿qué es la insensatez en la Escritura? Escúcheme, váyase a 92:6 de Salmos. 92:6 de Salmos. Y vea esto. ¿Cómo dice? Léalo todos juntos. 1, 2, 3. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. ¿Quién es el insensato? Que no entiende esto. El que no entiende. Ese es el insensato. ¿Ya lo vio? Ahora, ¿qué es el insensato? ¿El que no qué? ¿El que no qué? Bien, ahora, por favor, regresemos al verso en que estábamos, 1:25 de 1 Corintios. Y dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios, ¿qué quiere decir? El que no entiende a Dios, no dice el que no sabe, dice el que no qué, porque el necio es el que no sabe, el insensato es el que no qué, entiende. ¿Ok? Lo insensato de Dios, escúchame, está diciendo que aquel que inclusive no entiende a Dios es más sabio que los hombres. Eso quiere decir que aún el que tiene la ley pudiera ser más sabio que los mismos hombres, porque la ley, tan solo con su primer propósito inicial, nos aleja del pecado. Es para conocer el pecado. El hombre es sabio terrenalmente, animalmente, diabólicamente. No se aleja del pecado. Sigue en el pecado. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Aún la ley, fíjese bien, es más sabia que los hombres. Pero ahí dice, lo insensato de Dios. Quiere decir, el que no entiende a Dios. Pero no se trata de que usted y yo nos quedemos como insensatos, sino se trata de que usted y yo pasemos al entendimiento de la palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Pero este versículo es tan solo para que usted tenga una comparación de la grandeza que hay en la sabiduría de Dios, de lo maravilloso que hay en la sabiduría de Dios, de lo precioso que es la sabiduría de Dios.
¿Lo está comprendiendo? Por si alguien quiere comparar sabiduría de hombres contra sabiduría de Dios, bueno, hasta la ley es todavía más sabia que la de los hombres. ¿Cuánto más si usted y yo vamos al Espíritu? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se fija? Ahora, vamos a continuar. Verso 26. ¿Qué dice? 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Escuche, vuestro llamado. Porque vocación es igual a llamado. ¿Ok? Mirad, hermanos, vuestro llamado o vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo. ¿Quién es lo necio? El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende. Bueno, Dios agarró al que no sabía nada para llevarlo a través, sacarlo de la necedad, llevarlo a la insensatez, pero luego llevarlo al Espíritu. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? Eso es lo que hace Dios. Dice, lo necio del mundo, ¿qué? No oigo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, no importa si no sabes, lo que importa es que Él te escogió para saber. Eso es lo que importa. Hay tanta gente que no aprende más porque en su cabeza hay tantos tabús, prejuicios, un montón de basura, perdónenme, pero esa es la verdad. Porque dicen, ¿yo cómo? Si ni terminé la primaria, ni terminé la secundaria. ¿Qué importa eso? Aunque le parezca fuerte. Lo importante es que si Él te escogió, Él te va a sacar de la necedad, de la insensatez, y te va a llevar a la vida del Espíritu. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Eso es lo que importa. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo que importa es que Él escoge. Y si Él te escogió, ¿qué? Hace poco, uno de mis principales discípulos andaba muy decaído, un tanto deprimido y cosas así. Y Dios me dio una palabra para él. Y Dios me dijo lo siguiente: dile a él que al hombre no le concierne a quien yo le doy mi amor. Lo que le debe concernir es que yo escojo a quien se lo doy. Y fui a él. El Señor me dice eso. Como quien dice, ¿qué te importa si no sabes nada? Si Él te escogió, mi amor. Si Él te escogió para ser un sabio. Pero si Él te escogió para ser un sabio, tú y yo necesitamos ir en búsqueda de la sabiduría. Y es la sabiduría de Dios la que nos va a hacer sabios. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, yo no soy un pastor que haya ido a ningún seminario nunca tuve ni tiempo para eso, ni para pensarlo siquiera. Pero Dios me ha dado tantas cosas. Ahora entiendo que Él me escogió. Eso es lo que importa. Él me escogió. Y yo tengo que vestirme como un escogido de Dios. Mas vosotros sois, ¿qué dice? ¿Por dónde empieza el verso? Real sacerdocio. A ver, vamos poniendo el 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿por dónde empieza el verso?
No empieza por real sacerdocio. No empieza por nación santa. ¿Por dónde empieza el resto? Linaje escogido. Por ser parte de un linaje que escogido. ¿Lo está comprendiendo? Quiero decirle que antes, sin entender todas estas cosas, yo le decía a mi congregación, yo creo que de esta congregación van a salir cosas tremendas al mundo, así lo decía. Yo no sé por qué lo decía, yo solamente lo decía, mi espíritu lo decía. Y mire, esa congregación de los Mochis hoy cree que es capaz de llevarle el mensaje de la palabra de Dios al mundo entero. Fue un verdadero shock a todos cuando en octubre del año pasado yo les dije, vamos a la India. Nadie lo podía creer. ¿Sabe cómo se quedó la congregación cuando les dije? Silencio absoluto. Ni siquiera pudiera decir, ¡wow! Todo el mundo se quedó así, estupefacto. No podían creer lo que Dios estaba haciendo. Más todo lo que falta. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Mis amados, yo oro y tengo años orando porque ustedes entiendan. Y no solo orando, sino viniéndoles a enseñar, porque ustedes entiendan que ustedes son un pueblo escogido. Ustedes son llamados para ser escogidos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Vamos a de pie, por favor, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias en esta noche te damos por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias por desafiarnos en esta noche, Señor, y recordarnos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias. En esta noche nos vamos, Señor, convencidos, seguros, con el entendimiento, Señor, que tú nos has llamado, y eso es lo más importante, Señor, a que seamos luz en medio de la oscuridad. No importa lo poco que tengamos, Señor, importa lo mucho que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de Saludos que está a su lado. Que Dios lo bendiga y buenas noches.